Hola chiquillos, yo soy Fernanda Ferré, su ayudante de matemáticas y hoy día vamos a hacer la tutoría de propiedades de derivadas 2, que es la continuación de la tutoría de la semana pasada. ¿Ya? ¿Qué espero que aprendan hoy? A calcular derivadas utilizando las propiedades algebraicas. Ya, si recuerdan la clase anterior, vimos las derivadas que están en el cuadro amarillo, que son tres. Está la derivada de una constante, que toda derivada de una constante va a ser igual a 0. También tenemos la derivada de x, que va a ser siempre igual a 1. Y tenemos la derivada de una suma o una resta, en la cual tenemos que derivar cada término por separado y luego sumarlo y restarlo como corresponde, ¿ya? Y hoy día vamos a ver tres derivadas nuevas, o sea, tres propiedades nuevas, que son las que están en el cuadro rojo. La derivada de cuando tenemos una multiplicación, que va a ser la multiplicación de la constante, o sea, se queda igual, y se multiplica por la derivada de la función, como vemos aquí. También vamos a ver la derivada de una multiplicación, que es la derivada del primer término multiplicado por el segundo término sin derivar, sumado con la derivada del segundo término por el primer término sin derivar, ¿ya? Y también vamos a ver la derivada de una división, que va a ser la derivada del numerador multiplicada por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador multiplicada por el numerador sin derivar. Y todo esto va a estar dividida en el numerador al cuadrado, en el denominador al cuadrado, ¿verdad? ¿Ya? Aquí tenemos una pregunta sobre la materia de la clase pasada, para recordar, ¿ya? Les voy a pedir que la hagan y según su respuesta lo vamos a retroalimentar. Profe, la contestamos en el Mentimeter y ahí nomás, y queda listo. Sí, tienen que hacerlo en el Mentimeter, en el Con el código que les mandé antes. ya. ¿Es con tiempo? No. Ya. Ya, yo ya respondí. Ya. Vamos a esperar a tu compañero y vamos a seguir. Ya, entonces a los dos les dio que la derivada en x igual a 1 era igual a 9. Ya, vamos a ver cómo lo hicimos. Ya, entonces aquí tenemos el desarrollo. Lo primero que teníamos que hacer era sacar la derivada de nuestra función de 3x al cubo. ¿Y cómo hacemos esto? El exponente se pasa hacia adelante multiplicando y para obtener nuestro nuevo exponente le tenemos que restar 1 al exponente anterior. Entonces, aquí multiplicamos el 3 por el 3 del exponente y el 3 de aquí, de la constante, y le restamos el 1 al exponente. Entonces nos va a quedar que la derivada de 3x al cubo es igual a 9x cuadrado. Pero nos están preguntando cuál es la derivada en x igual 1. Entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar en todas las x que tengamos por un 1, que fue lo que hicimos acá abajo. Entonces, reemplazamos aquí por el 1 y nos va a quedar que 9 por 1 al cuadrado es igual a 9, que fue lo mismo que a ustedes les dio. Ya. Continuando, ahora sí, como entrando de lleno en la materia de hoy día, vamos a resolver la derivada de esta función. Ya. Lo primero que vamos a hacer aquí es sacar las derivadas por separado. Vamos a sacar la derivada de este término y la derivada de este término. ¿Ya? Entonces, tenemos que la derivada de 2x menos 4x cuadrado. ¿Cómo se sacaba la derivada de una resta? ¿Se acuerdan?
como la de la suma, ¿o no? ¿Es lo mismo? Ya, sí, es lo mismo. Tenemos que derivar cada término por separado y luego sumarlos o restarlos según corresponda. Ya, entonces, derivando el 2x, tenemos que pasar, podemos conservar la constante y sacar la derivada de la función, o sea, en este caso solo de x. ¿Ya? Lo que hacemos es pasar el exponente, que en este caso es 1, hacia adelante multiplicando, y para obtener nuestro nuevo exponente le restamos 1. Entonces, como nos va a quedar elevado a 0, se nos va nuestra x, y nos va a quedar 2 por 1, que es igual a 2. Y sacando la derivada del 4x cuadrado, hacemos lo mismo. Conservamos nuestra constante y sacamos la derivada del x cuadrado. ¿Cómo lo hacemos? Pasamos el 2 del exponente multiplicando hacia adelante y le restamos 1 para obtener nuestro nuevo exponente. Entonces nos va a quedar que la derivada de 4x cuadrado es igual a 8x. En este caso negativo porque el signo se conserva. ¿Ya? Entonces nuestra derivada final, como de todo este término, va a ser igual a 2 menos 8x. ¿Ya? También tenemos que sacar la derivada de el 6x cubo, que se hace de la misma forma que las otras. Conservamos nuestro constante y el exponente lo pasamos multiplicando hacia adelante y se le resta 1 para obtener el nuevo exponente. ¿Ya? Entonces aquí multiplicamos, restamos el exponente y nos quedó que la derivada es igual a 18x cuadrado. ¿Ya? Ahora que tenemos las dos derivadas como por separado de nuestros términos, lo que tenemos que hacer es aplicar la propiedad de la multiplicación, que fue la que le nombré al principio. ¿Y qué nos dice esta propiedad? Nos dice que la derivada del primer término se multiplica por el segundo término sin derivar y a esto se le suma el primer término sin derivar por la derivada del segundo término. Ya, aquí lo único que hicimos fue ir reemplazando con las derivadas que ya teníamos. Aquí reemplazamos la derivada, aquí el término se conserva, aquí también se conserva y aquí también reemplazamos con la derivada que ya habíamos sacado. Luego multiplicamos, acá multiplicamos el 2 por el 6x cubo, el 8x por el 6x cubo, nos dio acá, acá, y acá lo mismo, término por término los multiplicamos. Y cuando tenemos esto, lo que tenemos que hacer es sumar los que tengan términos iguales. O sea, el 12x cubo lo sumamos con el 36x cubo y el menos 48x elevado a 4 con el menos 72x elevado a 4. ¿Ya? Entonces al final nos va a quedar que nuestra derivada va a ser igual a 48x elevado a 3 menos 120x elevado a 4. ¿Ya? ¿Les queda alguna duda con este ejercicio? ¿Con alguna parte como para volver a explicarla? Yo tengo una duda. ¿Qué pasa si, no sé, pues cuando derivo algún término me da 0? No sé si ese 2x menos 4x cuadrado derivado me hubiera dado 0. Puede ser. Una derivada te puede dar 0. ¿Ya? Ya, gracias. Ya. Entonces, vamos a pasar a lo siguiente. Ahora viene otra pregunta que les voy a pedir que también contesten en el Mentimeter. Ya. Entonces los dos llegaron a la misma respuesta. Les dio que la derivada de nuestra función era igual a 12x cuadrado más 2x. Vamos a ver si están en lo correcto. Ya.
aquí tenemos nuestra derivada, o sea, tenemos nuestra función original y nos piden la derivada, ¿cierto? ¿Cómo tenemos que sacar la derivada de esta función? ¿Cómo lo hicieron? Sacándolas en el fondo por separado cada término. Ya. Y después, Después sumando. ya, o sea, primero acá tenemos una multiplicación. Entonces, para sacar la derivada del 4x más 1, sí se hace lo que tú dijiste, o sea, se sacan las derivadas por separado y luego se suma. Pero como tenemos una multiplicación, tenemos que usar nuestra fórmula, ¿ya? Entonces, primero tenemos que sacar la derivada de cada término. Sacamos la derivada de x cuadrado, que nos va a dar 2x. Y también sacamos la derivada de 4x más 1, ¿ya? Que nos va a dar que es igual a 4. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es aplicar nuestra propiedad de la multiplicación. Acá tenemos el primer término, el segundo término y acá también, el primero más el primero y el segundo. Pero el primer término de acá está derivado y el segundo término acá también está derivado. Entonces, aquí sacamos la derivada y este se conserva multiplicando y esto se suma a el primero sin derivar por la derivada del segundo, que habíamos dicho que era 4. Acá multiplicamos el 2x por el 4x y por el 1, que nos dio esto de acá, y lo sumamos a la multiplicación del x cuadrado por el 4, que es lo que nos da acá. Luego acá lo que hacemos es resolver nuestras operaciones y nos va a dar que la derivada va a ser igual a 12x cuadrado más 2. Ya, que fue lo que habían dicho. Ya, continuando, aquí tenemos otro ejercicio que también vamos a sacarle la derivada a esta función. Acá tenemos una división, entonces vamos a aplicar la propiedad de la división, ¿cierto? Entonces, sacando las derivadas por separado, tenemos que, ya, acá tenemos lo que nos decía delante, pues, si te puede dar una derivada 0, ¿cuándo? Cuando no tiene x. Si no tiene x, va a ser cuando es una constante, la derivada siempre va a ser 0, ¿ya? Que es lo que tenemos aquí. Y tenemos que sacar también la derivada del 3x cuadrado, que la sacamos acá abajo. Conservamos nuestra constante y le sacamos la derivada al x cuadrado, ¿cierto? Entonces lo que hicimos fue pasar el 2 para adelante y restarle 1 a nuestro exponente. Y nos va a quedar que la derivada de 3x cuadrado es igual a 6x. Ya. Ahora que tenemos nuestras dos derivadas por separado, lo que vamos a hacer es aplicar nuestra propiedad. ¿Qué nos dice la propiedad? Nos dice que la derivada del numerador se multiplica por el denominador sin derivar y a esto se le resta el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Y a todo esto se divide por el denominador sin derivar al cuadrado, que es lo que tenemos aquí. Entonces, dijimos que la derivada de menos 16 era 0. Este se conserva porque sigue igual. Acá también se conserva. Y que dijimos también que la derivada de 3x cuadrado era igual a 6x. Y acá también, lo que hicimos fue resolver la potencia. Acá también multiplicamos. Acá nos dio 0. Y multiplicamos acá el 16 por el 6x. También, y acá lo que hicimos fue multiplicar los signos, por eso nos queda positivo. ¿Ya? Y ahí todo esto nos sigue quedando partido en 9x elevado a 4. Acá multiplicamos el 16 por el 6, nos dio 96x,
Y también nos queda 9 partido en x elevado a 4. ¿Qué hicimos aquí? Simplificamos las x, ¿ya? Porque tenemos una x arriba y abajo tenemos 4x. Entonces simplificamos una x de arriba con una x de abajo. Y nos quedó que 96 partido en 9x elevado a 3. Y volvimos a simplificar. ¿Por qué? Porque siempre que tenemos una función, una fracción, perdón, como nuestro deber va a ser intentar simplificarla lo más posible. Entonces dividimos arriba y abajo por 3 y nos quedó 32 partido en 3x cubo, que esta va a ser la derivada de nuestra función original. ¿Ya? ¿Les queda alguna duda con este ejercicio? ¿Con alguna de las partes? ¿O vamos bien? No, ninguna. Yo voy bien igual. Ya, bacán. Continuemos entonces. Ya, ahora viene otra pregunta que también tienen que responder en el Mentimeter, ¿ya? Esta es una división, fíjense bien ahí. Tenemos una multiplicación en el numerador y además tenemos una división. Ya, aquí hubo discordancia. Alguien puso que era 0 y el otro puso que era 3x elevado a 6. Ya, vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Ya, aquí tenemos nuestra función y lo primero que vamos a hacer va a ser derivar cada término por separado, ¿cierto? Acá derivamos el 2x, acá era 2x, no 2x cuadrado, y nos dio que era igual a 2. Derivamos el 5x cuadrado y nos dio 10x. Y derivamos el 3x cubo, que nos dio 9x elevado a 2. ¿Ya? Ahora que tenemos todos los términos derivados por separado, también nos tenemos que dar cuenta que arriba hay una multiplicación, por lo cual hay que resolver la multiplicación primero y luego la división. O sea, sacar la derivada de la multiplicación y después sacar la derivada como completa, ¿cierto? Entonces, acá vamos a sacar la derivada de nuestra multiplicación. Entonces, usando la propiedad, tenemos que la derivada del primer término, que dijimos que era 2, se multiplica con el segundo término sin derivar, y a esto se le suma el primer término sin derivar por la derivada del segundo término, que fue lo que hicimos aquí. Acá multiplicamos, nos dio 10x cuadrado más 20x cuadrado. Y si lo sumamos, nos queda que la derivada de nuestra multiplicación es igual a 30x cuadrado. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, sí. Ya. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es sacar la derivada de la división completa. Entonces, ¿qué nos decía la propiedad de la división? Que era la derivada del primer término multiplicada por el segundo término sin derivar, menos la derivada del segundo término por el primer término sin derivar. Y todo esto partido por el segundo término al cuadrado, ¿ya? Entonces aquí multiplicamos el 30x cuadrado por el 3x cubo, nos dio 90x elevado a 5, y acá también multiplicamos. Como acá hay una multiplicación, podemos multiplicar los tres términos al tiro. Multiplicamos el 9x cuadrado por el 2x y por el 5x cuadrado. Y nos va a dar 90x elevado a 5, ¿cierto? Y abajo resolvemos la potencia y nos queda 3x elevado a 6. Si nos damos cuenta, acá nos quedaron
los términos iguales arriba, pero con signo distinto. Entonces quiere decir que nos quedó una fracción con numerador 0. ¿Y qué pasaba con las fracciones con numerador 0? Iban a ser igual a 0, ¿ya? Porque no podemos dividir, o sea, no podemos dividir 0 en algo, ¿cierto? Así que la derivada de nuestra función completa va a ser igual a 0, ¿ya? ¿Queda más o menos claro? ¿O alguna duda? Yo la tuve mala, pero es que porque me dio hasta el 0 partido entre x a la 6, pero pensé que me quedaba 3x a la 6, como que me quedaba... Ah, ya, sí, es un error súper común. Tienen que acordarse siempre de eso. Cuando tenemos en el numerador un 0, nos va a quedar la fracción igual a 0. Y cuando tenemos en el denominador un 0, se nos indetermina. ¿Ya? Ya. Ahora viene... No, con eso terminamos. Y ya, como para finalizar, lo que vimos hoy día fueron estas tres propiedades. La propiedad de la constante, que la derivada de una constante por una función va a ser igual a la constante, o sea, se conserva multiplicada por la derivada de la función, ¿cierto? También vimos la propiedad de la multiplicación, que nos decía que la derivada de una multiplicación va a ser igual a la derivada del primer término multiplicado por el segundo término sin derivar, sumado con la derivada del segundo término multiplicado por el primero sin derivar. Y por último también vimos la derivada de la división, que nos dice que la derivada del primer término multiplicada por el segundo término sin derivar, restado con el primer término sin derivar multiplicado por la derivada del segundo término. Y todo esto partido en el segundo término al cuadrado. ¿Ya? Entonces vimos estas tres derivadas hoy, estas tres propiedades hoy, y la próxima semana, o en la próxima tutoría vamos a ver las dos que nos faltaron. ¿Ya? ¿Les queda alguna duda respecto a algo? A mí no. No, yo creo que ya entendí. Ya, qué bueno. Entonces con eso ya estaríamos como terminando. Muchas gracias por participar con el Mentimeter también. Y eso, nos estaríamos viendo en una próxima tutoría. Adiós. Chao, gracias. Chao, gracias.